En este video, desarrollaremos la práctica caracterización de un dinamómetro, la cual tiene como objetivos determinar las características estáticas del dinamómetro empleado, determinar el error de exactitud y el porcentaje de exactitud del dinamómetro para cada valor patrón, determinar el error de precisión y el porcentaje de precisión del dinamómetro para cada valor patrón, determinar la incertidumbre para las mediciones de cada valor patrón utilizado, determinar los valores más representativos para los valores patrones utilizados, incluyendo sus incertidumbres, obtener los modelos gráfico y matemático de la curva de calibración, identificar el significado físico de la pendiente y el de la ordenada al origen de los modelos de la curva de calibración. Antecedentes. En el desarrollo de esta práctica se emplearán los mismos conceptos que en la práctica caracterización de un voltímetro analógico, desarrollada en un video anterior que puede consultarse en YouTube, de tal forma que, a continuación, daremos un breve resumen de dichos conceptos. Un instrumento de medición posee características estáticas y características dinámicas que definen sus propios alcances y limitaciones. Entre las características estáticas se encuentran el rango, la resolución y la legibilidad. Entre las características dinámicas se encuentran la exactitud, la precisión y la sensibilidad. El rango es el intervalo de valores en el que se puede medir con el instrumento. La resolución es el intervalo más pequeño que se puede medir con error mínimo en el instrumento. La legibilidad es la cualidad del instrumento de medición para facilitar las lecturas en el propio instrumento. La exactitud o porcentaje de exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor patrón y el valor leído. Un aparato es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor patrón de la magnitud medida. La precisión o porcentaje de precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores leídos en mediciones repetidas de una misma magnitud. Un aparato es preciso si la diferencia entre diferentes lecturas de una misma magnitud es muy pequeña. Podemos decir que la exactitud es el grado de veracidad, mientras que la precisión es el grado de reproductibilidad. La sensibilidad es la razón de cambio entre el valor leído y el valor patrón. En otras palabras, la sensibilidad es la pendiente de la curva de calibración. Las expresiones siguientes se emplean para determinar el error de exactitud, la exactitud, el error de precisión y la precisión. La sensibilidad, como ya se mencionó, corresponde a la pendiente de la curva de calibración, y el error de calibración o error sistemático corresponde a la ordenada al origen de la curva de calibración. En esta práctica, dicha pendiente y ordenada al origen se determinan con las expresiones del método de la suma de los cuadrados mínimos. Por otra parte, la incertidumbre de una medición es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el resultado de una medición. Cuando las medidas son reproducibles, se asigna una incertidumbre igual a la mitad de la resolución del instrumento. Pero cuando las medidas no son reproducibles, se emplea como incertidumbre la desviación media o la desviación estándar. Sin embargo, en esta práctica se empleará como incertidumbre la desviación estándar dividida entre la raíz del número de datos. La curva de calibración es la línea que mejor se ajusta a los puntos obtenidos con los diferentes valores patrón y los valores leídos. Por ejemplo, en la gráfica siguiente, la curva de calibración sería la línea negra que pasa más cerca de todos los puntos. Su pendiente y ordenada al origen se emplean para obtener el modelo matemático, en el cual se escribe la variable dependiente, que en este caso es el valor leído, la pendiente, la variable independiente,
que en este caso es el valor patrón, y la ordenada al origen. Conociendo ya estos conceptos, a continuación se describe cómo se lleva a cabo el desarrollo experimental. Desarrollo experimental. Para llevar a cabo esta práctica, necesitaremos el material siguiente: un dinamómetro de 0 a 10 newtons, 2 masas de 50 gramos, una masa de 100 gramos, una masa de 200 gramos, una base de soporte universal, una varilla de 70 centímetros, una varilla de 20 centímetros y un tornillo de sujeción. Lo primero que se hace es registrar la marca y modelo del dinamómetro. Además, se identifican sus características estáticas: rango, resolución y legibilidad. En este caso, la marca es FIWE y el modelo es 03065.05. El rango es de 0 a 10 newtons. La resolución es de 0.1 newtons y la legibilidad es buena, ya que se aprecian con claridad las graduaciones. Después, se verifica el ajuste a cero del dinamómetro. Para ello, se afloja la tuerca que se encuentra en la parte superior del dinamómetro y se gira el gancho del soporte hasta que la parte media del indicador marque 0. Finalmente, se aprieta la tuerca para asegurar el ajuste a 0. Posteriormente, se atornilla la varilla de 70 centímetros a la base del soporte universal y con ayuda del tornillo de sujeción se sujeta la otra varilla para que quede dispuesta de forma horizontal, como se puede observar. Después de esto, se engancha el dinamómetro a uno de los orificios de la varilla horizontal. De esta forma, queda acondicionado el dispositivo para colgar las diferentes masas patrón en el dinamómetro. A continuación, se van colocando las diferentes masas patrón indicadas en la tabla siguiente, y se van anotando las lecturas obtenidas con el dinamómetro. Así, para la masa de 50 gramos, se obtiene una lectura de 0.5 newtons. Para la masa de 100 gramos, se obtiene una lectura de 1.1 newtons. Para la masa de 150 gramos, se obtiene una lectura de 1.6 newtons. Para la masa de 200 gramos, se obtiene una lectura de 2.1 newtons. Para la masa de 250 gramos, se obtiene una lectura de 2.6 newtons. Para la masa de 300 gramos, se obtiene una lectura de 3.1 newtons. Para la masa de 350 gramos, se obtiene una lectura de 3.6 newtons. Y finalmente, para la masa de 400 gramos, se obtiene una lectura de 4.1 newtons. Después de esta última lectura, se retiran todas las masas del dinamómetro y se realiza una segunda toma de lecturas, empezando con la masa de 50 gramos hasta llegar a la masa de 400 gramos. Esto se repite por 3 ocasiones más, hasta llenar la tabla con 5 lecturas para cada masa patrón, como se muestra a continuación. Al finalizar la toma de lecturas, se retiran todas las masas del dinamómetro y se desmonta el equipo. Con ello, termina la parte experimental. Datos. Las características del dinamómetro, como ya se mencionó, son las siguientes. Al conocer el rango, la resolución y la legibilidad, podemos decir que se cumple con el primer objetivo. Ahora, para poder cumplir con los otros objetivos, primero se debe completar la tabla de los datos obtenidos. Para ello, primero se convierten los gramos de las masas patrón en kilogramos, quedando. Después, se obtienen los pesos patrón en newtons. Para ello, se emplea la expresión siguiente:
donde m es la masa en kilogramos y g es la aceleración gravitatoria, que en este caso corresponde a 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Así, se obtienen los resultados siguientes. Finalmente, se obtienen los pesos leídos promedio a partir de los pesos leídos de cada masa patrón, quedando para la masa de 50 gramos 0.54 newtons y para las masas restantes los valores siguientes. Habiendo completado esta tabla, se procede a completar la tabla siguiente, donde los pesos patrón y los pesos leídos promedio se copian de la tabla anterior, quedando con estos datos se procede a calcular el error de exactitud empleando la expresión siguiente, donde se utilizan los pesos patrón y los pesos leídos promedio. Así, para el peso patrón de 0.489 newtons se tiene lo siguiente, que da como resultado 10.42% de error de exactitud, y para los otros pesos patrón se obtienen los resultados siguientes. Con estos resultados se puede determinar la exactitud empleando la expresión siguiente, tal que para el error de exactitud de 10.42% se tiene lo siguiente, que da como resultado 89.58% de exactitud, y para los otros valores se obtienen los resultados siguientes. Ya teniendo el error de exactitud y la exactitud para cada peso patrón, podemos decir que se cumple con el segundo objetivo. A continuación, se calcula el error de precisión empleando la expresión siguiente, donde se utilizan el peso leído promedio y el peso leído más alejado del promedio. Así, por ejemplo, para el peso patrón de 0.489 newtons, el peso leído promedio es de 0.54 newtons, y el valor más alejado de este promedio se consulta en la tabla anterior, y en este caso es el de 0.6 newtons, por lo que se tendría el cálculo siguiente, que da como resultado un 11.11% de error de precisión, y para los otros valores se obtienen los resultados siguientes. Como se puede observar, a partir del peso patrón de 1.467 newtons, el porcentaje de error de precisión es 0. Esto es debido a que todas las lecturas son iguales, es decir, son reproducibles las lecturas, y por lo tanto, no existe diferencia entre el valor leído promedio y las lecturas. Con los resultados del error de precisión, se puede determinar la precisión empleando la expresión siguiente, tal que, para el error de precisión de 11.11% se tiene lo siguiente, que da como resultado 88.89% de precisión, y para los otros valores patrón se obtienen los resultados siguientes. Ya teniendo el error de precisión y la precisión para cada peso patrón, podemos decir que se cumple con el tercer objetivo. Para determinar la incertidumbre, se emplean las lecturas obtenidas para los diferentes pesos patrón, de tal forma que, observando los datos, se puede establecer que, para el peso patrón de 0.489 newtons, las lecturas no son reproducibles. Por lo tanto, la incertidumbre corresponde a la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada del número de datos, lo que lleva a la expresión siguiente, donde, al sustituir las lecturas correspondientes, se obtiene lo siguiente, que da como resultado una incertidumbre de más menos 0.02449 newtons. Para el peso patrón de 0.978 newtons, se observa que las lecturas tampoco son reproducibles, de tal manera que, al sustituir los valores de las lecturas en la misma expresión anterior, se tiene lo siguiente, que da como resultado una incertidumbre de más menos 0.02449 newtons. Por otra parte, se observa que las lecturas de los valores patrón restantes son reproducibles. Por lo tanto, la incertidumbre de estas lecturas
será la mitad de la resolución del instrumento, que en este caso corresponde a más menos 0.05 newtons. De esta forma, las incertidumbres para cada valor patrón quedarían así. Conociendo las incertidumbres, podemos decir que se cumple con el cuarto objetivo. Para concluir el llenado de esta tabla, solo resta escribir los valores más representativos para cada valor patrón. Esto corresponde a escribir los valores leídos promedio más sus incertidumbres. Por lo tanto, se obtiene lo siguiente. Con esto, se cumple el quinto objetivo. Para obtener la gráfica de la curva de calibración y su modelo matemático, se grafican los pesos patrón en el eje de las abscisas y los pesos leídos promedio en el eje de las ordenadas, obteniéndose la gráfica siguiente. Como puede observarse, los puntos delinean prácticamente una recta, por lo que, aplicando el método de la suma de los cuadrados mínimos, podemos obtener la pendiente y la ordenada al origen de la recta que mejor se ajusta a los puntos. Así, tenemos que la pendiente es de 1.03758 newton sobre newton y la ordenada al origen es de 0.05428 newtons, de tal forma que la recta correspondiente sería la siguiente. Esta recta es la curva de calibración del dinamómetro. Por otra parte, para obtener el modelo matemático de la curva de calibración, se considera que, siendo una recta, cumple con la expresión de pendiente ordenada al origen, por lo cual se escribe primero la variable de pendiente, que en este caso es el peso leído promedio. Después se escribe el valor de la pendiente multiplicado por la variable independiente, que en este caso es el peso patrón, y se suma el valor de la ordenada al origen. Todos estos valores deben de incluir sus unidades en el sistema internacional. Con la gráfica de la curva de calibración y su modelo matemático, podemos decir que se cumple el sexto objetivo. Finalmente, como se mencionó anteriormente, la pendiente es la llamada sensibilidad del instrumento y la ordenada al origen corresponde al llamado error de calibración. Con esto, podemos decir que se cumple con el último objetivo. Con ello, concluimos este video. Saludos.